Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar la criptomoneda de Sol o de Solana, como prefiráis llamarla, dentro de la plataforma de KuCoin de la manera más fácil, sencilla, intuitiva y sobre todo económica para ahorrar en comisiones. Por eso, antes de comenzar, te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del vídeo si no tienes una cuenta para que te la crees y apoyes este contenido de la plataforma de KuCoin y siga haciendo videotutoriales para enseñaros todo sobre esta plataforma. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas en la que enseño a invertir tus criptomonedas en los productos de inversión que ofrece KuCoin, como puede ser el staking, los términos flexibles, las promociones, el bonus KCS, etcétera. Dentro de esa lista de reproducción encontrarás productos que te permitirán invertir tus criptomonedas y sacarle una rentabilidad para poder generar interés compuesto dentro de esta plataforma, ya que por un lado nuestra criptomoneda se estará revalorizando en el mercado y por otro lado el producto que te he dejado antes aquí arriba nos estará generando ese interés. Dicho esto, no te entretengo mucho más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bueno tigres, después de estos ejercicios bucales vamos a irnos a la plataforma de KuCoin en el ordenador. Si todavía no lo has utilizado nunca dentro del ordenador, mírate el video tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas porque enseño a utilizar la plataforma de KuCoin en el ordenador y vas a aprender muchísimo y vas a ahorrar tiempo para familiarizarte con esta plataforma. Dicho esto, vamos cagando leches al dispositivo, computadora, ordenador, como queráis llamarlo. Bien, una vez estamos aquí dentro del ordenador, es muy simple. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte de activos y dentro de la parte de activos vamos a encontrar diferentes carteras. Vamos a encontrar una cartera que se llama cuenta principal, otra que se llama cuenta de comercio, otra cuenta de margen, etcétera. Nosotros en este caso vamos a tener nuestro capital en la cuenta de comercio. Aquí es donde nosotros vamos a tener aquel capital que vamos a querer utilizar para comprar, en este caso, la criptomoneda de Solana. Nosotros vamos a tener que tener pues euros, Bitcoin o lo que nosotros queramos dentro de la cuenta de comercio. Y ahora tú te estarás preguntando, ¿qué criptomoneda puedo tener en la cuenta de comercio para comprar Solana? Esto es crucial y nosotros lo vamos a ver ahora a continuación. Lo que tenemos que saber es que tenemos que tener aquí nuestro capital en la cuenta de comercio y si no sabes transferir tu capital a la cuenta de comercio porque por ejemplo lo tienes en la cuenta principal, le das a transferir. Se nos abre esta pestaña, vamos a poner que se transfiera desde la cuenta principal a la cuenta de comercio, eliges la criptomoneda que quieres transferir, por ejemplo yo voy a transferir la criptomoneda de KCS que tengo 19 céntimos, vamos a darle a confirmar y este capital que tengo en la cuenta principal se habrá pasado a la cuenta de comercio. Una vez se ha explicado esto, nos vamos a ir a la parte de comerciar aquí arriba y vamos a irnos al mercado spot. Aquí nosotros vamos a ver absolutamente los intercambios que encontramos dentro de la plataforma de KuCoin. Vamos a ver los intercambios disponibles con Solana y de esta manera vamos a poder analizar con qué podemos comprarlo. Aquí voy a introducir la contraseña para comerciar. Y una vez la hemos introducido, vamos a dejar el ratón sobre BTC USDT. Vamos a hacer clic en esta flechita que aparece aquí y nosotros vamos a elegir o vamos a buscar, como vosotros queráis, la palabra Sol. Cuando nosotros pongamos Sol, nos van a aparecer los diferentes intercambios de Solana, que en este caso únicamente vemos Sol USDT. Esto lo que quiere decir es que nosotros para comprar Solana vamos a necesitar tener el Tether en nuestra cuenta de comercio, tener USDT. Y esto es de vital importancia, ya que si por ejemplo tenemos Bitcoin, tenemos KCS, que es lo que yo acabo de transferir a la cuenta de comercio, no vamos a poder comprar Solana. Únicamente vamos a poder comprar Solana si tenemos USDT dentro de nuestra cuenta de comercio. Esto es de vital importancia porque si no, no vamos a poder comprarlo. Si tú, por ejemplo, tienes el Bitcoin, lo que vas a tener que hacer es transformar el Bitcoin a USDT y con el USDT comprar Solana. Vas a tener que hacer esto en 2 pasos para hacerte con este criptoactivo. Vosotros ya sabéis que el USDT es un stablecoin que básicamente reproduce el valor del dólar dentro del mercado de las criptomonedas y con esto vamos a poder comprar la criptomoneda de Solana. Esto es de vital importancia, así que continuamos con el tutorial. Suponiendo que tenemos USDT en nuestra cuenta de comercio, vamos a hacer clic sobre Sol USDT y se nos va a abrir el gráfico de Solana con el dólar. Aquí nosotros vemos la variación y aquí podemos cambiar la temporalidad. En este caso estamos en velas diarias, podemos cambiarlo a velas de 12 horas, ¿vale? O a velas de 4 horas. Nosotros también podemos hacer zoom, quitar zoom. También podremos añadir dibujitos como líneas de tendencia. Vamos a añadir, por ejemplo, una línea de tendencia
aquí, y esto ya es cuestión de que cada uno analice un poco lo que quiere hacer, ¿vale? Si por ejemplo quieres representar la tendencia del Solana con el tiempo, o lo que cada uno quiera, ¿vale? Es una interfaz muy interactiva donde podremos hacer un montón de cosas. También podremos añadir indicadores, ¿vale? Aquí nosotros vemos el volumen, pero también podremos añadir otros indicadores. Aquí a la derecha nos aparece el libro de órdenes con las operaciones recientes en el mercado. Aquí abajo el historial de órdenes abiertas, que en este caso a mí no me aparecen porque yo todavía no he comprado ninguna. Y aquí en la parte de abajo a la derecha nos aparece la opción de realizar compras en spot, en contrato o en grid. En este caso nosotros hacemos compras en spot, ya que al final estamos operando en el mercado sin apalancamiento. Esto es de vital importancia y en el futuro explicaremos tanto lo que consiste el apalancamiento, en qué consiste el grid y en qué consisten los otros tipos de mercado. En este caso vamos a operar en spot, que es un mercado sin apalancamiento y que el único riesgo va a ser que la criptomoneda de Solana pues baje a cero. Así que en este caso vamos a irnos a la parte de spot, a la pestañita esta que nos aparece de spot, y aquí nos aparece la opción de realizar diferentes órdenes limitada a mercado, stop limit o stop limitada y mercado de stop. Vamos a realizar una orden a mercado, que es la orden más simple de todas, que básicamente consiste que cuando tú le das aquí a comprar sol, pues estarás comprando al precio del mercado actual, es decir, a 131,644 o .644, como queráis decirlo. Nosotros estaríamos comprando a este precio de aquí y el resto de órdenes se explicarán en futuros tutoriales. Por eso considera suscribirte inmediatamente a este canal y darle un super like si te está sirviendo el vídeo. Apunta a las notificaciones porque nosotros explicaremos el resto de órdenes en futuros tutoriales. Nosotros, una vez tenemos elegida la orden de mercado, aquí ponemos la cantidad de dólares que queremos gastarnos. Si nosotros, por ejemplo, queremos comprar con 2.000 dólares, pues Solana, elegimos la orden a mercado en el mercado spot y le damos a comprar sol. Evidentemente a mí no me lo va a comprar porque yo no tengo 2000 USDT, pero cuando le demos a comprar sol, nuestros USDT que tenemos en nuestra billetera de comercio habrán pasado a ser Solana y lo tendremos disponible también en nuestra cuenta de comercio. Luego puedes transferir el Solana a vuestra cuenta PoolX o vuestra cuenta Earn dentro de KuCoin para poder invertir esta criptomoneda, este proyecto, en los diferentes productos de inversión. Dicho esto, vamos a irnos ahora al teléfono móvil cagando leches, porque os voy a enseñar a comprarlo desde la aplicación por si queréis comprarlo en cualquier momento desde vuestra app, en vuestro sofá, en la calle o cuando vosotros queráis. Por eso, si no estás todavía familiarizado con la plataforma en el teléfono móvil, mírate el tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas porque también lo explico muy en detalle y quiero que te familiarices con esta plataforma antes de ver esta sección. Dicho esto, vamos al teléfono móvil cagando leches y volvemos ipso facto. Bien, tigres, pues ya estamos en el dispositivo móvil y como te sugiere mi fondo de pantalla ya te estás suscribiendo inmediatamente a este canal. Nada, es broma, lo que tenemos que hacer es irnos a la aplicación de KuCoin, que básicamente es muy parecida tanto para la plataforma de Android como de iOS, así que no os preocupéis. Una vez entramos en la plataforma de KuCoin, nosotros en la parte de Assets vamos a poder ver lo que básicamente es nuestra cartera. Vamos a poder ver las diferentes carteras, pues la principal, la de comercio, margen, futuros, como hemos visto antes, pues exactamente lo mismo. Vamos a poder transferir, que nos aparece aquí arriba a la derecha la opción de transferir, y podremos transferir las criptomonedas de una cuenta a la otra. Nosotros, una vez hemos transferido nuestros activos a la parte de comercio, nos vamos a ir a la sección de mercados, donde vamos a buscar, pues aquí arriba en la parte de spot, en la flechita, en la lupa, perdón, la criptomoneda de Solana, ponemos Sol y vemos los intercambios que hemos visto antes. Vemos el Sol USDT, que podemos abrirlo y ver el gráfico interactivo, pues en temporalidad de 8 horas, de un día, de una semana, lo que nosotros queramos. Con los diferentes indicadores ahí abajo, podemos añadir más indicadores si nosotros queremos, pues un RSI o lo que sea. Y aquí también veremos el libro de órdenes, las operaciones recientes, la información del token y también abajo, como veis, nos aparece la opción de comprar y de vender, que es lo que nos interesa a nosotros. Vamos a darle a comprar, que en este caso recordamos que vamos a hacer una orden de compra, pero en este caso una orden a mercado, por eso vamos a poner mercado, donde pone límite, pues ponemos mercado y ponemos que la cantidad que queremos comprar, por ejemplo, 2.000 dólares, 2 millones de dólares, 200 millones de dólares, etcétera, ¿vale? Aquí abajo nos pone la comisión que nos van a cobrar por comprar esa cantidad, le damos a comprar Sol y evidentemente a mí no me los está comprando porque yo no tengo esta cantidad en mi cartera, pero si tuviésemos los 2 millones de dólares en la cartera, ya habríamos transformado esos USDT a Solana inmediatamente. Bien, tigres, pues hasta que ha llegado el vídeo, espero que te haya servido, dale un mega like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te
haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!